Hay dos cosas que paralizan a la gente de Dios. Hay muchas, pero quiero mencionar estas dos cosas. Cuando hablo de que paralizan, hablo de que paralizan su crecimiento. La primera es vivir en resentimiento y amargura. El resentimiento y la amargura son síntomas de inmadurez espiritual. Son síntomas y señales de una persona que no tiene una vida en intimidad con Dios. Si usted conoce a alguien que todo el tiempo está amargado, que todo le hiede y nada le huele, que siempre vive criticando, quejándose de todo, ese comportamiento es una señal del nivel de intimidad que esa persona tiene o no tiene con Dios. Es importante que nosotros averigüemos, le preguntemos al Señor, ¿por qué nos ofendemos tan fácilmente? ¿Por qué nos quejamos tanto? Y es importante porque si la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo, entonces, ¿quién habita en medio de la queja? ¿Quién habita en medio de un pueblo que se queja y critica y juzga todo el tiempo? La segunda cosa que paraliza a una persona son las decepciones, los desengaños que sufre en la vida. Y la realidad es que todo el mundo va a experimentar esos desengaños. Ellos van a desaparecer el día que nosotros partamos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y lo grande es que las decepciones vienen de todo tipo de personas. Vienen del jefe, vienen de la gente en la calle, de la gente en el banco, viene de los vecinos, viene de la gente de la iglesia. Y muchas veces esas decepciones vienen también dentro de nuestra propia casa. Muchas veces como padres nos sentimos decepcionados de los hijos y los hijos de los padres, el esposo de la esposa y la esposa del esposo. Un hermano se decepciona también fácilmente de otro hermano. ¿Y por qué? Porque en algún momento, tarde o temprano, alguien nos va a fallar. En algún momento, cuando tengamos una gran necesidad, que estemos en medio de una tormenta, vamos a tener expectativa de que alguien esté ahí y no va a estar. Pero de esa misma forma, en algún momento, cuando alguien esté en problemas y tenga expectativa de ti y de mí, nosotros también le vamos a fallar. Y como esas dos cosas paralizan el crecimiento espiritual y no solamente nos alejan de Dios, sino que son un síntoma de nuestra cercanía que tenemos con Dios, nosotros tenemos que aprender. Es importante que nosotros aprendamos cómo buscar fortaleza espiritual cuando la necesitamos. Normalmente, una persona busca fortaleza espiritual con otras personas. Usted tiene un problema, se destapa una situación difícil y usted coge el teléfono y llama a alguien. O viene a la iglesia y le dice a la gente, a los hermanos, ora por mí, por favor, que tengo una situación. Y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando llegan uno de esos momentos en que tú estás en medio de una tormenta, estás en medio de una situación difícil y los hermanos no aparecen? ¿Qué pasa cuando tienes una situación y tú estás completamente solo o sola? Si no te ha pasado,
prepárate porque en algún momento te va a llevar. Y menciono esto porque es importante que nosotros, en momentos así, donde no hay nada ni nadie alrededor, aparentemente, es muy importante, es vital para nuestro crecimiento que nosotros aprendamos a encontrar fortaleza en la única persona que nunca nos va a abandonar, que es Dios. Hay una historia en la Biblia que habla de eso, que yo estuve meditando en ella hace un tiempo. Pero antes de entrar en esa historia, quiero resaltar también el no saber buscar fortaleza directamente en Dios. Es una de las debilidades más grandes que tiene la iglesia en el mundo entero. Si bien es cierto que nosotros, Dios nos ha creado en comunidad y en familia para que nosotros nos amemos los unos a los otros, también es cierto que en algún momento tú, yo, nos encontraremos caminando en medio de un desierto completamente solos, sin personas. Y aunque parezca duro, esos momentos son necesarios, porque en esos momentos se nos abre la puerta, se nos abre la oportunidad de poder entrar en intimidad y buscar esa fortaleza en el único que nunca nos va a abandonar, que es Dios. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que han habido temporadas en mi vida en que yo me he cuestionado si yo estoy haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque veo que pasa una cosa mala, luego otra, luego otra. ¿A alguien aquí le ha pasado eso? ¿Cuántos de los que están aquí le ha pasado que se le daña la nevera, luego la estufa? Y no solamente se daña la estufa, para poner la tapa al pomo, como si te fuera a hacer más daño, se acaba el gas. Pero si la estufa está dañada, no importa que se acabe el gas, pero él se acaba. Y eso te agarra no el día 15 ni el 30, quizás casi llegando al 15, entre el 15 y el 30, cuando queda más mes que salario. Cuando esas cosas pasan, nosotros tenemos que aprender cómo buscar fortaleza en aquel que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros, aún en medio del desierto. Quiero tomar una pequeña historia, una parte de la historia del rey David. Oigan lo que Dios dijo de David. Yo me preguntaba, ¿qué fue lo que hizo David para que Dios dijera eso que él dijo de él? Por ejemplo, en Hechos 13:22 se hace referencia a la historia de David. Dice Hechos 13:22, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Cómo tiene que ser la vida o el carácter de una persona para que Dios diga algo así? Él dice, he encontrado a alguien que hará lo que yo quiero que él haga. Cuando Dios encuentra a una persona que por encima de todo lo que hay a su alrededor, su corazón lo que anhela realmente es hacer lo que Dios quiera, basado en lo que dice esta escritura, para Dios eso es algo muy grande. Y no es que Dios se sorprende con algo o con nada.
Pero si comparamos a Dios con un ser humano, eso se le llama antropomorfismo. Eso es algo muy grande para Dios. Dice en 1 Samuel 16:13, no lo voy a leer, que David fue ungido como rey por el profeta Samuel. Recuerdan que él, luego de que Dios se desencantó de Saúl, le dijo a Samuel: ya yo descarté a Saúl, para de llorar, vete a la casa de Isaí, que ahí está aquel que tiene un corazón conforme al mío, y a ese tú vas a ungir. Luego Samuel entró en la casa de Isaí, se apareció el primer hijo, él lo iba a ungir. Yo le dijo: ese no es. Tú y los seres humanos miran la apariencia, pero yo miro el corazón. Luego relata la Biblia que él fue hijo tras hijo hasta que se acabaron los que estaban en la sala de la casa. Samuel tuvo que preguntar, basado en que Dios le dijo: es en esa casa que está, y esos son todos tus hijos. Entonces el papá dijo: espérate, ¿verdad? Hay uno, David, tiene que estar en el corral bregando con ovejas. Y en ese mismo pasaje de 1 Samuel 16, dice que cuando David entró, entonces Samuel tomó el cuerno y le derramó aceite sobre la cabeza. Eso está en el verso 13 de 1 Samuel 16. Este muchacho, joven todavía, me imagino que tenía que tener algunos 14 años, por algunos datos que tiene la Biblia, que no voy a entrar en detalle. Sabe que en ese momento el profeta, que era una persona muy, pero muy importante, cuando un profeta visitaba la casa de alguien, o era para dar una extremadamente buena noticia, o para dar una noticia extremadamente mala. Yo no sé si los profetas visitaban para comerse un sancocho o una arepa o beberse un café en la casa de alguien. Cada vez que un profeta llegaba a un lugar y entraba en una casa, todo el mundo estaba en expectativa. Y eso pasó con Isaí, con sus hijos. Y para sorpresa de esa familia, Dios había elegido a David como rey y lo ungió en ese momento. Pero fíjense qué interesante esto. David fue ungido como rey, pero no asumió la posición de rey en ese momento del pueblo de Israel. Cuando un presidente es juramentado como presidente, no bien es juramentado cuando en las siguientes horas, días, hay cambios radicales en la vida de esa persona. En el caso nuestro, la persona se le pone una banda, da un discurso, automáticamente a su vehículo se le cambia la placa, el número, y le ponen la placa número 1, lo llevan al palacio presidencial, la casa de gobierno, y a partir de ese momento esa persona tiene como una unción especial, porque cosas que él decide se hacen de manera tajante. Nombra ministros, nombra personas en diferentes lugares. Recibe, en el caso nuestro, militares, gente de seguridad, gente que le sirven a él para que él pueda ejercer su nuevo rol de primer mandatario de la nación. Bueno, tuvimos una recientemente, Estados Unidos. Trump asumió, no ha pasado un mes cuando ya hay cambios, buenos o malos. Hay gente que le gustan y gente que no le gustan, pero algo ha cambiado. Pero en el caso de David, no fue así. En el caso de David, él no recibió una banda. Él no fue a un palacio, no se sentó en un trono. En el caso de David, él no tuvo personas que lo llamaron necesariamente para protegerlo a él de los peligros. David, después de ser ungido, pasó por un periodo de 14 años donde todos los hechos estaban completamente en contra de lo que debía haber estado viviendo un rey. Por ejemplo, cuando fue ungido, y no voy en un orden específico, una de las primeras cosas que ocurre es que él se destaca públicamente.
matando a Goliat delante de dos ejércitos de dos naciones. Y eso lo convirtió de la noche a la mañana en una persona tan famosa, o quizás más famosa que el mismo rey Saúl de esa época. Luego va, producto de eso, le ofrecen la hija del rey para que se case y lo hacen capitán del ejército de la nación más poderosa.